Buenas noches, mi nombre es Neira Espinosa Alarcón y en esta ocasión voy a presentar mi evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de evaluación del estado nutricional 2, la cual ha sido muy interesante, muy satisfactoria durante este bloque de este semestre. Y bueno, para esta ocasión yo elegí el tema de enfermedad renal crónica. Ajá. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, eh, esta insuficiencia renal eh, es cuando hay alteraciones en la estructura, en la función renal, normalmente durante un periodo mayor a 3 meses, en donde su mayor característica es la disminución brusca del filtrado glomerular en un corto plazo de tiempo. Esta enfermedad es muy común y en la actualidad se considera como una enfermedad global y un problema de salud pública, ya que no solamente en nuestro país, México, sino alrededor del mundo, eh, afecta a más del 55% de personas y se dice, ¿verdad?, que está entre las 10 patologías involucradas en la muerte de este 55%. Entonces, esta enfermedad es más común en personas de 65 años en adelante y a futuro se prevé que esta va a ser la quinta razón de muerte y una de las principales enfermedades no transmisibles y además más costosa para la salud pública. Además de ser una enfermedad progresiva y silenciosa, es normal que los síntomas no se manifiesten hasta ya estar avanzada esta enfermedad en el paciente. Las personas que padecen esta enfermedad son pacientes con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares, que pues como hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera y de diferentes materias, pues estas enfermedades se vuelven, hacen que la calidad de vida del paciente pues sea menor, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver la nutrición en la enfermedad renal crónica. El aporte o la intervención que tenemos como nutriólogos es muy importante porque forma parte de la base de un tratamiento médico y nutricional para nuestro paciente. Sabemos que no pues solamente el nutriólogo, ¿verdad?, sino otras disciplinas médicas pues intervienen para poder ayudar en el tratamiento del paciente. Como nutriólogos, pues nos compete, ¿verdad?, realizar primeramente un historial clínico nutricional. Este historial clínico nutricional a lo largo de la materia yo he visto que puede ser muy parecido en las diferentes etapas de los pacientes, pero obviamente pues va cambiando dependiendo del paciente con cosas específicas, ¿verdad? Entonces, en este diseño de cuestionario de historia clínica podemos ver, pues, de este lado como los datos generales del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, que pues se refiere a la enfermedad renal crónica. Y bueno, como sabemos, se va haciendo un historial de las enfermedades que ha tenido, de los padecimientos, todas las enfermedades heredofamiliares también que ha tenido, los síntomas actuales, se hace una evaluación también observamos, ¿verdad? Los cambios físicos que ha tenido el paciente, así como desde pues las uñas, ojos, boca, pelo, etcétera, ¿verdad? Son, son indicadores que a nosotros nos ayuda a ir evaluando a través de este historial clínico cómo vemos al paciente, ¿verdad? Se le pregunta también sobre su alimentación, que sin duda sabemos que conforme a los riñones, pues puede ser una causa, ¿verdad? La mala alimentación. No es la única, pero es una de las que sobresalen, que afectan la función renal. Ujú. Bueno, también es importante realizar los cálculos antropométricos o las mediciones, ¿verdad? Antropométricas, en donde pues estos nos van a ayudar a evaluar al paciente. Los principales para un paciente con enfermedad renal crónica
pues es la medición de peso y altura, los cuales nos ayudarán a calcular el IMC. También me percaté a través de las lecturas que las medidas de los pliegues subcutáneos, tricipital, la circunferencia braquial, así como la altura rodilla, etcétera, son importantes debido a que, por ejemplo, habrá casos en donde nuestros pacientes, eh, a lo mejor algunos con esta enfermedad, pues van a estar, ¿verdad?, en cama. Seguramente no todos van a poder estar de pie, vamos a tomar el peso como hemos aprendido, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que pues eh, tenemos que realizar las medidas con un paciente que pueda o aprender a realizar las medidas con pacientes que entonces por tal motivo es que nosotros o personalmente yo comprendo que debo aprender a hacer estas mediciones en las diferentes circunstancias en las que se encuentra el paciente. Y bueno, sin duda es importante que en estos pacientes se pueda ir realizando una evaluación cada 6 meses e ir observando la pérdida de masa muscular. Esto es importante porque nos ayuda a ubicar si hay desnutrición o si hay un riesgo de desnutrición. A continuación vamos a recordar cómo podemos tomar estas medidas. Sí, bueno, aquí vemos, ¿verdad? La talla, pues se puede efectuar de la siguiente manera: poner a nuestro paciente en un tallímetro, o en estas básculas que son comunes también en los centros de salud o en los hospitales, ¿verdad? Poder tomar ahí la talla, también el peso. Sabemos que si es un paciente que está en cama, pues se puede usar la media envergadura para poder sacar su talla. Ok, aquí vemos cómo se saca la circunferencia braquial, la circunferencia pantorrilla y la altura de la rodilla. La altura de la rodilla es importante cuando el paciente está en cama, ya que ese, esa medición nos va a ayudar a calcular el peso más adelante. Ujú. Los cuestionarios que se recomiendan utilizar en las literaturas que yo pude pues, leer, en primer lugar, se recomienda utilizar la evaluación global subjetiva. Encontré esta evaluación global subjetiva específicamente para pacientes con enfermedad crónica renal, la cual nos va a ayudar a hacer esta evaluación de una manera fácil, rápida y pues no requiere algún instrumento ni algún examen de laboratorio en ese momento. Entonces es una evaluación muy sencilla que se puede realizar. También se recomienda hacer el R24, ya que esta es una entrevista que nos ayuda a hacer una estimación rápida de la dieta y es muy recomendable para pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Los laboratorios bioquímicos que nos van a ayudar a ubicar la etapa en la que se encuentra la enfermedad renal crónica, principalmente se encuentran entre ellos la albumina sérica, NPCR y la prealbumina. De igual manera, pues está, ¿verdad?, la tasa de filtración glomerular. Son estudios o son marcadores bioquímicos que nos van a ayudar a identificar la etapa en la que se encuentra la enfermedad y de qué manera un tratamiento nutricional puede intervenir para el tratamiento. Aquí podemos ver los parámetros, los valores sugeridos de déficit que nos ayudan pues precisamente a identificar si hay un déficit nutricional. Y esto aquí podemos ver la capacidad funcional. Esta capacidad funcional se lleva a cabo de la dinamometría. En las guías del 2020 se incluye, ya que se aconseja es útil para medir el estado proteico energético del paciente y su capacidad funcional, principalmente aquí en la enfermedad crónica, este, enfermedad renal crónica. Podemos observar la intervención o la participación de las proteínas. Y bueno, es algo que ahorita vamos a comprender igual un poquito más.
más adelante. Por lo tanto, ahorita les muestro las fórmulas para poder calcular el gasto energético total. Se nos recomienda utilizar la fórmula de Hartz-Benedict para calcular el gasto energético basal y posteriormente para calcular el gasto energético total se va a multiplicar el gasto energético basal obtenido con estas fórmulas por por el grado de actividad del paciente. Entonces, dependiendo la movilidad del paciente es que se va a obtener, ¿verdad? Aquí podemos ver sedentario, actividad leve, actividad moderada o actividad intensa. Depende de la actividad aquí del paciente, ¿verdad? Muy bien. El tipo de dieta que se recomienda para pacientes con enfermedad renal crónica se establece de acuerdo al diagnóstico. El diagnóstico nos va a decir en qué etapa de daño renal se encuentra el paciente. Generalmente es una dieta llamada normoproteica, ya que las proteínas participan activamente en la homeostasis corporal, indispensables para la reparación de tejidos, la función inmunológica y el crecimiento. Sin embargo, es en los riñones donde son eliminados los metabolitos que producen y como la función de ellos no es la misma cuando hay ERC, influye para el progreso de la enfermedad. Si recuerdan anteriormente les mencionaba que por lo visto aquí las proteínas juegan un papel indispensable, ¿verdad? Ya vimos por qué, porque es importante considerar la cantidad de proteínas que se administran a través de pues, la alimentación y es precisamente por eso, ¿verdad? Por los metabolitos que producen y pues que estos deberían ser eliminados por el riñón y entonces compromete la salud del riñón y en una enfermedad en cierta etapa de esta enfermedad. Sí, claro que sí. Por eso se aconsejan dietas considerando mucho la cantidad de proteínas y algunos minerales también. Entre las dietas que se recomiendan están las dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta Plado y la dieta basada en plantas. Si nos damos cuenta, estas dietas son dietas equilibradas en macronutrientes, pero también son dietas que sus minerales son muy personalizados. Ujú. Aquí podemos ver, por ejemplo, la etapa de la RC. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la etapa de 1 a 2 se sigue o se aconseja seguir un patrón de dieta mediterráneo plano, en donde el aporte proteico va a ser de 0,8 a 1 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Entonces, aquí se nos recomienda bajar aporte de oxalatos o purinas si el paciente tiene antecedentes de litiasis renal o hiperuricemia. Que la litiasis renal es cuando pues, son los cálculos renales, ¿verdad? En la etapa 3 se nos recomienda igual seguir la dieta mediterránea o plana, en donde iguales de 0,8 gramos de proteínas kilogramos por peso, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, la recomendación también que podemos ver es el bajo aporte de oxalatos o purinas. Entonces, es importante identificar qué alimentos son ricos en oxalatos y purinas para poder limitar su consumo, ¿verdad? Y pues ahorita pienso, se me ocurre que pues igual una dieta baja en purinas, pues podría ser igual complemento para este tipo de dietas en personas con problemas renales. Los requerimientos nutricionales que, que se nos hacen en la literatura son los siguientes, que la dieta tenga proteínas de alta calidad y de origen animal, ya que tienen alto valor biológico, pero sin exceder los límites que se nos sugieren, ¿verdad? Como anteriormente vimos. Las recomendaciones en estas guías, en el 2020 se nos menciona que hubo una actualización y que la ingesta calórica sea de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Entonces eso ayudará a mantener un equilibrio energético adecuado y prevenir la malnutrición, que es lo que normalmente vi que abunda
en los estudios, en las investigaciones y todo eso, los artículos científicos, que cuando se limitan las proteínas, se corre el riesgo de que haya un déficit nutricional y exista ya la desnutrición. Entonces, es algo que se debe cuidar. Sí, efectivamente es algo que sí tiene que cuidarse en las personas con enfermedades renales. Otra recomendación es adaptar la ingesta calórica a las necesidades individuales del paciente, considerando factores como la edad, el peso y el nivel de actividad física, como lo comentábamos anteriormente. También se recomienda una ingesta diaria de sodio menor a 2000 miligramos. La ingesta de agua no se debe restringir en los pacientes con enfermedad renal. Debe personalizarse la cantidad de potasio según los niveles séricos y estado clínico del paciente. Esto es muy importante, ya habíamos hablado de que los minerales, pues sí, totalmente se personaliza la ingesta de ellos debido, por ejemplo, aquí dice para mantener cuidado por los que presenten hipercalemia. Entonces, la última dice, se sugiere limitar la ingesta de fósforo principalmente de alimentos ultraprocesados para minorar riesgos más adelante. No solamente vemos aquí la importancia del tratamiento, pero también en la prevención a largo plazo, ¿verdad? En el futuro del paciente.